Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga. Es una gran bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más estoy presente para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. La humanidad da gritos, tiene preguntas, tiene inquietudes y todos se preguntan, ¿por qué vienen las crisis? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que pasen todas las cosas que vemos día a día? Este es el tema que voy a estar desarrollando el día de hoy. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Hay un pasaje maravilloso en el libro de Marcos 7:13 y creo que esa es la respuesta, el por qué vienen las crisis a este mundo. Dice así, Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La respuesta, el por qué Dios permite tantas catástrofes, terremotos, deslaves volcánicas, inundaciones, un sinfín de cosas que suceden en este mundo. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, la respuesta es que nosotros, los seres humanos, hemos invalidado a Dios. Nos hemos apartado de Él. Vivimos el día a día como que si Dios no existiera. Incluso los que nos decimos llamar cristianos, los que nos decimos llamar evangélicos, vivimos únicamente una religiosidad. Mas sin embargo, no tenemos una relación con Dios. No hemos tenido un encuentro personal y genuinamente con Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, si uno ha nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En cada momento y en todo lugar, en nuestro transitar por la vida, debemos de llevar a Cristo en el corazón y también a la práctica. En nuestro diario vivir, tenemos que tener en cuenta que Dios está con nosotros y debemos de vivir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la razón, el por qué vienen las pandemias? Hay enfermedades, cáncer, diabetes, leucemia, un sinfín de enfermedades que hoy se ha descubierto y están matando al ser humano. Día a día cobra la vida de miles de personas. La respuesta es que nos hemos apartado de Dios, hemos invalidado su palabra, no tomamos a Dios en cuenta día a día. ¿Y cómo entonces esperamos que Dios nos ayude, que Dios nos proteja si lo hemos hecho a un lado? Basta con ir a un banco, ir a una entidad bancaria y seguramente cuando estamos en la fila esperando turno, vemos las pantallas que están colocadas. Uno ve videos de risa, videos musicales, noticias, canales de entretenimiento, pero muy difícil ver en una entidad bancaria o cualquier otra entidad comercial, muy difícil ver un canal donde se esté predicando, donde se esté enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el resultado entonces? Bueno, es lo que estamos viendo el día de hoy. Catástrofes, desgracias, pandemias, enfermedades, muertes y un sinfín de cosas que han llegado al mundo porque nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, no te queremos en nuestras entidades, en los gobiernos. ¿Cuándo usted va a ver en los gobiernos hablar de la palabra de Dios? Y con la excusa,
No vamos a mezclar religión con Estado. Déjeme decirle que poner en práctica los principios bíblicos, poner en práctica los mandamientos de Dios no es religión. El diablo ha sido muy astuto. Logró meterle en la cabeza de los políticos que no hay que mezclar religión con el Estado. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no es religión. Son principios muy fundamentales para nuestro diario vivir que nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a ser buenos ciudadanos, nos ayudan a ser buenos seres humanos cuando ponemos en práctica los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esperamos? Los gobiernos quieren que Dios solucione las crisis financieras, que Dios abra puertas, que Dios haga algo. Pero si lo hemos invalidado, hemos hecho a Dios a un lado. En este año mi hija se inscribió en la escuela. Y el otro día estuve con ella un ratito. Por el trabajo que tengo, estoy ocupado, pero tuve un momento de ir con ella a sus clases virtuales. Y entonces llegó un momento que la maestra empezó a enseñarles una canción. Y obviamente es una canción infantil, pero no tiene nada que ver con Dios. Y me puse a meditar, ¿por qué? ¿Por qué no tomamos a Dios en cuenta? Le enseñan un sapito, que un conejito, que una hormiguita y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿por qué no enseñarle algo de la Biblia? ¿Por qué no enseñarles algo con principios fundamentales de la palabra de Dios? Y luego nos quejamos. ¿Por qué hay tantos jóvenes que están sumergidos en la droga? ¿Por qué tantos jóvenes se han ido por el camino de la delincuencia? ¿Por qué jovencitas salen embarazadas a una corta edad? ¿Por qué tanto aborto? ¿Por qué tanta desgracia en el mundo? Nos quejamos tanto, damos el grito al cielo, Señor, ¿por qué permites todo? Pero invalidamos a Dios, hacemos a Dios a un lado. ¿Por qué? Y entonces nos quejamos. La respuesta a su pregunta, ¿por qué hay crisis en el mundo? ¿Por qué hay tantas desgracias? Porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Lo hemos invalidado, como dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Hemos sacado a Dios de nuestras familias, incluso, como dije al principio, aún los que decimos ser creyentes, los que decimos ser cristianos, hemos invalidado a Dios. He ahí. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué las iglesias modernas, las iglesias nuevas que están surgiendo el día de hoy, no tienen nombre bíblico? No tienen un nombre que vaya acorde a la palabra de Dios. También los que supuestamente debemos de dar gloria, los que supuestamente debemos de levantar el nombre de Cristo, debemos de dar a conocer a Jesús, lo estamos invalidando. Tantas iglesias el día de hoy que me reservo los nombres que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿cuál es el resultado? Todo lo que vemos el día de hoy. Nuestros cantantes cristianos el día de hoy han omitido el nombre Dios, Espíritu Santo, Jesús en las letras de sus canciones. Con la excusa, queremos llegar a otro mercado, queremos llegar a otras personas, no únicamente queremos alcanzar a los que ya son creyentes. Esa es la gran excusa. Han excluido el nombre de Dios, el nombre de Jesús, Espíritu Santo y cualquier otra cosa que hable de Dios, lo han omitido, lo han excluido de sus canciones. Entonces, los que supuestamente debemos de pregonar a Cristo, debemos de pregonar, debemos de anunciar las buenas nuevas, lo hemos excluido. ¿Qué podemos esperar del mundo entonces? Los que decimos ser cristianos lo hemos hecho a un lado. ¿Qué podemos esperar a los del mundo? Pues todo lo que vemos. En el libro de Jeremías, el profeta
exhorta y redarguye al pueblo de Israel. En el libro de Jeremías capítulo 16 versículo 11 dice: entonces les dirás, ¿por qué vuestros padres me dejaron? Dice Jehová. Y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. El profeta Jeremías exhortaba a los de su generación porque se habían apartado de Dios, se habían alejado del Señor Dios Todopoderoso y comenzaron a seguir tradiciones, rudimentos, prácticas que otras naciones hacían, que Dios les había prohibido que ellos actuaren como las otras naciones. Dios les prohibió y les dijo: Israel, tú serás un pueblo escogido, un pueblo exclusivo para mí, diferente a las otras naciones. Pero no, ellos también invalidaron los estatutos de Dios, invalidaron la ley de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos, comenzaron a hacer prácticas que hacían las otras naciones. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy, como el mundo ha entrado en las iglesias, el mundo ha entrado en las familias. Son pocos los hogares donde de verdad se honra a Dios. Son pocos los hogares donde hay un altar familiar. Usted va a las casas, lo que todo el mundo ve son caricaturas del mundo, telenovelas, fútbol, películas, videojuegos, y de Dios nada. Los que dicen ser creyentes, se imagina los que no tienen a Dios. Entonces, como resultado es todo lo que nosotros vemos. La gente da el grito al cielo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que llegue esto a nuestras vidas? ¿Por qué llegan las cosas, las situaciones complicadas al mundo? Ahora yo le digo, ¿y dónde estaba Dios cuando todas las cosas andaban bien con usted? ¿Por qué solo cuando estamos en un momento crítico damos el grito al cielo? ¿Dónde está, Señor? Necesito de ti. ¿Y dónde estaba Dios cuando usted disfrutaba de una buena salud? ¿Dónde estaba Dios cuando el negocio andaba, pero mire, fluctuante? El negocio caminaba, había abundancia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el olvido. ¿Dónde estaba Dios cuando usted tenía buena salud, cuando era joven? ¿Dónde estaba Dios? En el olvido. Ahora que usted está en una crisis, está pasando una enfermedad, está en bancarrota, sin trabajo, ahora sí, ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde estaba Dios cuando usted estaba bien? Posiblemente muchos de ustedes que me están viendo, las cosas están marchando muy bien con ustedes. ¿Dónde está Dios? Es muy insignificante. Muy de vez en cuando tengo tiempo oro, cuando tengo tiempo lo busco, cuando tengo tiempo le sirvo, cuando tengo tiempo voy a evangelizar, voy a buscar a otros, a predicarles el evangelio. Cuando todo está bien, ¿dónde está Dios? Pero cuando las cosas marchan mal, ahí sí damos el grito al cielo. Jeremías le dice al pueblo: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, e hicieron lo malo. Y dice Jeremías 16:12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. El profeta Jeremías redarguía a los de su generación. Le decía a los hijos: ustedes están peor que sus padres. Cada uno está haciendo lo que le venga en gana. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen: yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero saber nada de Dios, yo vivo mi vida como yo quiero, yo vivo mi vida como más me parezca? Y bueno, así estaba el pueblo de Israel. Dice Jeremías que cada uno andaba conforme a su imaginación, conforme a su malvado corazón, invalidando la ley de Jehová. Y son también estas temporadas que nosotros estamos viviendo. Volvámonos a Dios. En verdad, queremos que haya un cambio. Queremos que Dios obre a nuestro favor, que cambie la situación en el mundo. Volvámonos a Dios.
Esa es la solución. Ese es el remedio. ¿Que acaso no dice en el libro de 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Es lo que pedimos a gritos, que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane al mundo. Tantas enfermedades, no hay medicina. La ciencia se queda limitada. Hay muchas enfermedades que no hay cura para ello. No hay medicina todavía para tantas enfermedades. Pedimos el grito al cielo: Señor, sana nuestra tierra. Pero hay una condición: arrepentirnos, humillarnos, reconocer a Dios, cambiar nuestra vida. Si se convirtieren de sus malos caminos. Vivimos una vida desordenada. Hay tanta injusticia en este mundo, hay tanta desigualdad. Los políticos se quedan con el dinero que le corresponde al pueblo. Incluso también dentro de las iglesias hay corrupción. El día de, la semana pasada creo, estaba platicando con una persona y me decía: fíjate que tuve problemas en la iglesia porque me atreví a confrontar al comité de construcción, porque cayeron en una gran mentira. Ellos dijeron que el presupuesto para cambiar la estructura de la iglesia estaba alrededor de $15,000. Es lo que costaba el cambio de estructura de la iglesia. Pero resulta que el ingeniero vino a ver la iglesia, qué tan grande era, y para mala sorpresa de ellos, que ninguno de ellos estaba, solo yo estaba en la iglesia y otros hermanos. Entonces vino el ingeniero, hizo las medidas y dijo: bueno, les había dicho $10,000, pero en vista que es una iglesia, que es una entidad cristiana, lo voy a dejar en $8,000. Entonces, y ellos dieron el reporte que iba a salir en $15,000. Y cuando los enfrentamos, les dijimos qué pasó, hubo algún error, se confundieron o lo están haciendo a propósito, y ellos me echaron de la iglesia. ¿Por qué usted se mete en lo que no le importa, en lo que no le compete? Dentro de la iglesia hay corrupción. ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Qué podemos esperar de los impíos que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios en el corazón, si en el lugar donde debe de haber transparencia, donde debe de haber honestidad, donde debe de haber palabra de honor, sin mentiras, sin engaño, donde no debe de haber corrupción, se está haciendo exactamente lo mismo como con el mundo? Entonces, ¿qué podemos esperar? Crisis vienen al mundo, catástrofes vienen al mundo, porque nosotros hemos invalidado la palabra de Dios. Nos hemos alejado de Él. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, es volverse a Dios, reconciliarnos con Él, pedirle perdón, hacer cambios, ser más humanos, ser más honestos. Fíjese que hay una gran triste realidad. No hay misericordia en el pueblo. No hay misericordia en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Mire, yo tuve una experiencia hace algunos años. Me había sentido muy mal físicamente y necesitaba ir a un médico, pero honestamente la estaba pasando muy mal económicamente. No solo físicamente, económicamente también. Y tengo a un médico, lo tengo como amigo en Facebook, y he ido con él un par de veces y le dije: ¿qué tal? Lo saludé, buenas tardes, he sido un paciente suyo y bueno, me siento un poco mal, quiero ir a verlo. Le dije: pero le voy a ser honesto, no tengo dinero. Estaba pasando una crisis terrible, como usted no se imagina, una crisis económica terrible. Y le dije: mire, no me haría un gran favor de atenderme y yo le pago la consulta después, porque Dios ve que no tengo dinero. ¿Usted cree que se dignó tan siquiera a responderme? Nada. Y es que es cristiano, es pastor, no se lo diga a nadie. No hay misericordia.
No hay compasión. Recuerdo cuando mi madrecita se nos puso muy grave, hace un año exactamente, se nos puso muy grave. Y entonces cuando llegamos al médico, y lo primero que nos preguntó, bueno muchachos, ¿ustedes tienen dinero para pagar la hospitalización? Eso fue lo primero. Vivimos en un mundo corrupto, donde lo único que nos interesa es el dinero. No nos importa las personas, no nos importa el estado de las personas, únicamente estamos interesados en el dinero. En el dinero. Lo primero que nos preguntó el médico es, ¿tienen dinero para pagar? ¿Tienen el dinero para costear la hospitalización, las medicinas y todo lo que se va a requerir? Mi mamá se estaba muriendo, no le importaba un pepino. Lo único que le interesaba era el dinero. Vivimos en un mundo corrupto, esa es la razón, el por qué hay tanta desgracia, hay tanta crisis, porque nos hemos vuelto inhumanos. Millones y millones de dólares se gastan en cosas innecesarias, es tan ridículo. El día de hoy se estaban haciendo manifestaciones aquí en nuestro país. Los que trabajan en salud, las enfermeras, los médicos, hoy salieron a protestar porque no se les ha pagado desde hace 6 meses, se les debe. Pero los diputados, ayer salió una nota donde hay un bono del pescado. ¿Se imagina usted hasta qué punto llega el nivel de corrupción? Hay un bono del pescado por la Semana Santa que les va a tocar como alrededor de $500, algo así, a cada individuo. Bono del pescado, hágame el favor, y mientras que las personas que arriesgan su vida en los hospitales, atendiendo la pandemia, atendiendo a las personas que van enfermas, se arriesgan la vida, no les han pagado durante 6 meses. Vivimos realmente un caos en el mundo. Es terrible lo que pasa y esa es la razón del por qué hay tanta desgracia, hay tanta crisis. Donde debería de haber luz, donde debería de haber ejemplo, que es en la iglesia, para tristeza y vergüenza nuestra, no la hay. Cuando usted invita a alguien a predicar, a cantar, a un evento, lo primero que le preguntan, ¿y cuánto me va a dar? ¿Y de cuánto va a ser la ofrenda? ¿De cuánto se ha presupuestado? No les importan las almas. Ni siquiera dicen, bueno, inviten a los vecinos, inviten a los familiares, inviten a la gente inconversa. Queremos ganar almas para Cristo, queremos ganar vidas para el Señor. No nos interesa eso. Nos hemos olvidado del verdadero llamado. Hemos sido llamados a ganar almas, a predicar el evangelio, a levantar al caído, a ganar al que se ha descarrilado, a ganar a aquel que vive sin Dios y sin esperanza. Pero al parecer eso no nos interesa. Al parecer se nos ha olvidado cuál es el verdadero propósito de nuestro ministerio. Cuál es el verdadero llamado al cual Dios nos escogió para ganar almas, para pregonar el evangelio. Volvámonos a Dios entonces. Reconciliémonos con Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Con esto finalizo. Reconciliémonos con Dios, volvámonos a Él. Padre de familia, madre de familia, tenemos una ardua labor enseñarle a nuestros hijos principios bíblicos. Tenemos como tarea instruir a nuestros hijos, porque si nosotros no lo vamos a hacer, es obvio que en la escuela no les van a enseñar principios bíblicos. En la escuela es mundana, todo lo del mundo, les van a enseñar canciones, les van a enseñar cosas que yo decía a mi esposa, pero ¿qué tienen en la cabeza esta gente? Mi nena tiene apenas 4 años y ya le quieren enseñar sexualidad. Están locos, están desorientados y son gente profesional, son gente que fue a la universidad, pero estamos de cabeza, vivimos un mundo de cabeza.
Le dije a mi esposa, yo inscribí a mi niña a la escuela para que aprenda a leer, a escribir, a restar, a multiplicar. No que la instruyan sexualmente. Para eso estás tú. En su momento debido, todo tiene su tiempo. Tú le hablarás en su momento debido, cuando ella ya tenga la edad adecuada para hablar de esos temas. No ahorita que tiene 4 años. Vivimos en un mundo de cabeza. Usted y yo, como padres de familia, somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos principios bíblicos. Somos los responsables de conducirlos a Dios. Como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se aparte de él. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Y Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Reconciliémonos con Dios. Volvámonos a Dios. Volvámonos a la palabra. Vivamos conforme a la palabra si en verdad queremos que Dios también actúe y que Dios sane nuestra tierra. ¿Por qué vienen las crisis, predicador? ¿Por qué vienen las catástrofes? Porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Hemos invalidado la palabra de Dios. Hemos sacado a Dios de los gobiernos, hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de las empresas, hemos sacado a Dios de los hospitales, hemos sacado a Dios de todas las entidades. Incluso se está sacando a Dios de las iglesias. ¿Parece absurdo? Sí. Se está sacando a Dios de las iglesias y usted mira una gran cantidad de iglesias, iglesia La Luz, iglesia El Árbol, iglesia El Pino, iglesia El Océano, iglesia El Río, iglesia La Madera, y mire cuando los predicadores ya no salen con la Biblia, salen con filosofías, salen con pensamientos de algún escritor, de algún poeta, y la Biblia, si se lee un versículo, fue mucho. 2, 3, no hombre, olvídese, ya ni se usa la Biblia para predicar. Lo que se da es un mensaje de motivación personal, es un mensaje de superación personal, y esa no es el evangelio, y ese no es la palabra de Dios. Volvámonos entonces a Dios. Antes de finalizar, ¿no le gustaría venir a Cristo? ¿No le gustaría reconciliarse con Él? Yo no sé cómo está delante de Él, cómo está su vida delante de Cristo. Hoy le invito a que usted se reconcilie con Él, que le entregue su vida. ¿No le gustaría darle la bienvenida a Jesús? Abrirle las puertas de su corazón. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zick. Manténgame en sus oraciones. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.